¿Alguna vez has terminado una conversación sintiéndote extrañamente vacío, como si hubieras dado algo que nadie te pidió y que sin embargo ya no puedes recuperar? No me refiero a un secreto, no me refiero a una confesión que dolió, me refiero a algo mucho más cotidiano, mucho más silencioso, mucho más devastador. Me refiero a la costumbre de hablar demasiado sobre ti mismo en el momento equivocado, con la persona equivocada, en el tono equivocado. Me refiero al hábito de llenar el silencio con palabras que pesan más de lo que crees, palabras que la gente escucha con la boca, pero juzga con los ojos. Me refiero a ese instante en que alguien te observa hablar y sin que tú lo notes, algo en su interior se desvanece, algo que antes tenía tu nombre. Quiero que te quedes conmigo hoy, no porque tengas un problema, sino porque todos en algún momento de nuestra vida hemos hablado cuando debimos callar. Todos hemos dicho demasiado cuando un poco habría bastado. Y todos hemos pagado ese precio en silencio, sin saber exactamente qué salió mal, sin entender por qué esa persona que antes nos miraba con admiración comenzó a mirarnos con una distancia que duele, aunque no sangre. Hace algunos años tuve una conversación que no he olvidado. Era una mañana ordinaria, de esas que no tienen ningún rasgo particular que las haga memorables. Y sin embargo, esa mañana cambió algo en mí de manera permanente. Estaba sentado frente a un hombre mayor, alguien a quien yo respetaba profundamente, alguien que había construido cosas importantes con sus manos y con su mente. Había una taza de café entre los dos, una taza que ninguno de los dos terminó porque la conversación tomó un rumbo que ninguno esperaba. Yo hablé mucho, hablé sobre mis logros, sobre mis proyectos, sobre lo que había superado, sobre lo que había alcanzado. Hablé con entusiasmo genuino, con esa especie de urgencia que sentimos cuando creemos que alguien merece conocernos a fondo. Y él me escuchó con paciencia, con ese tipo de paciencia que no es entusiasmo, sino tolerancia educada. Y cuando yo terminé, cuando por fin hice una pausa lo suficientemente larga como para que él pudiera hablar, él simplemente miró la taza de café, exhaló despacio y dijo algo que en ese momento no entendí del todo, pero que hoy resuena en mí con una claridad que a veces duele. Dijo: la gente que necesita que todos sepan lo que ha hecho, generalmente no está segura de haberlo hecho de verdad. No lo dijo con crueldad, no lo dijo como un insulto. Lo dijo como quien comparte una observación que lleva décadas guardando, como quien finalmente encuentra el momento de decir algo que nadie quiere oír, pero que todos necesitan escuchar. Y yo en ese instante sentí algo que no supe nombrar, algo entre la vergüenza y el reconocimiento, algo que era incómodo precisamente porque era verdad. Esa taza de café quedó a la mitad. Yo nunca más la terminé. Y desde ese día cargué esa imagen como una especie de advertencia interna, como un recordatorio de que el modo en que hablamos sobre nosotros mismos le dice al mundo mucho más de lo que queremos decirle. Hoy quiero hablar de eso, de los hábitos del habla que nos quitan respeto sin que nos demos cuenta, de las cosas que decimos con la mejor intención y que producen el efecto contrario, de los patrones de conversación que construimos durante años creyendo que nos hacen parecer más seguros, más interesantes, más valiosos, y que en realidad nos van haciendo transparentes de una manera muy particular, no invisibles, sino predecibles, no ignorados, sino catalogados, no rechazados, sino disminuidos. Y cuando digo disminuidos, no hablo de algo que los demás te hacen, hablo de algo que tú mismo construyes, ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, sin darte cuenta. Déjame comenzar por donde creo que todo empieza, el silencio. Hay personas que no soportan el silencio. No hablo de introversión ni de extroversión. Hablo de algo más profundo, algo que tiene que ver con la relación que tenemos con nuestra propia presencia cuando nadie nos está mirando, cuando nadie nos está escuchando, cuando el mundo no nos está confirmando que existimos. Hay personas para quienes el silencio se siente como una especie de ausencia de sí mismas. Y entonces hablan para sentir que están ahí, hablan para que el otro los vea,
Hablan para que la conversación les confirme que son reales, que importan, que tienen algo valioso que ofrecer, y esto no es un defecto de carácter, es una herida. Es la herida de alguien que en algún momento de su historia aprendió que para ser amado había que ser notable, que para ser notado había que ser ruidoso, que para ocupar un lugar en la vida de los demás había que ganárselo con palabras. Pero el problema no es la herida. El problema es lo que hacemos con ella sin darnos cuenta. Cuando llenamos el silencio compulsivamente, le enviamos al otro un mensaje que él recibe, aunque no lo procese de manera consciente. Le decimos que no podemos estar cómodos simplemente siendo. Le decimos que necesitamos que él nos valide para sentirnos enteros. Y eso, aunque no lo veamos así, es una forma de presión, es una carga. Es pedirle a alguien que cargue el peso de nuestra necesidad de ser vistos. Y la gente eventualmente se cansa de cargar ese peso. No lo dice, rara vez lo dice. Simplemente empieza a estar un poco menos disponible, empieza a responder con monosílabos, donde antes respondía con párrafos, empieza a buscar pretextos amables para cortar las conversaciones. Y tú, que no entiendes qué pasó, que no puedes señalar un momento específico donde todo cambió, empiezas a sentir esa distancia como un misterio doloroso, como una injusticia silenciosa, como una pérdida que no sabes cómo nombrar. Pero no fue un misterio, fue un proceso. Y comenzó mucho antes de que tú lo sintieras. El segundo hábito del que quiero hablar es más sutil, más difícil de ver en uno mismo porque se disfraza de virtud, se disfraza de humildad, se disfraza de apertura. Y es esto, la costumbre de hablar de tus problemas como si fueran tu identidad. Hay una diferencia enorme, y quiero que la sientas, no solo que la entiendas, hay una diferencia enorme entre compartir algo que te pasó y construir tu persona alrededor de lo que te pasó. Entre hablar de una dificultad que atravesaste y vivir en esa dificultad como si fuera el único cuarto de tu casa. Entre mencionar un dolor y presentarte al mundo a través de ese dolor como si él te definiera completamente. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tú, invariablemente, cada vez, sin importar el contexto, sin importar el momento, sin importar si te conocen hace 10 años o 10 minutos, cuando alguien te pregunta cómo estás y tú empiezas a desplegar la lista de tus dificultades, de tus cansancios, de tus injusticias, de todo lo que está mal y de todo lo que podría estar peor, esa persona recibe un mensaje que no es el que quieres enviar. No recibe el mensaje de que eres auténtico, recibe el mensaje de que eres pesado, no recibe el mensaje de que confías en ella. Recibe el mensaje de que no tienes filtros, de que cualquiera que esté disponible recibirá la misma descarga, de que no hay nada especial en el hecho de que te esté escuchando a ella en particular. Y esto destruye algo muy frágil y muy necesario en cualquier relación. La sensación de que ser elegido para escuchar algo significa algo. La sensación de que la intimidad se construye lentamente, con cuidado, con selección. La sensación de que la persona que tienes enfrente te importa lo suficiente como para cuidar lo que le das. Cuando todo se comparte con todos, nada tiene valor. Cuando el dolor se convierte en moneda de cambio para cada conversación, el dolor pierde su profundidad y la conversación pierde su peso. Y el otro, sin poder explicarlo, siente que lo que tú le das no es un regalo, es un depósito. Es dejar algo en un lugar simplemente porque el lugar estaba disponible. Nadie quiere ser un lugar donde otros depositan lo que no caben cargar solos. Ahora quiero que pensemos juntos en algo que quizás nunca has visto de esta manera. Quiero hablar de las interrupciones. De ese momento en que alguien está hablando, está en medio de una frase, está construyendo algo con sus palabras, y tú, sin darte cuenta, sin mala intención, simplemente porque tu mente ya encontró el punto de conexión, ya encontró la historia que quieres contar, ya encontró el ángulo desde donde puedes entrar a la conversación, simplemente entras, lo interrumpes, no violentamente, no con agresividad, simplemente tomas el hilo y lo llevas hacia ti. Y lo haces porque en ese momento estás convencido de que estás enriqueciendo la conversación. Estás convencido de que lo que tienes para agregar es relevante, es valioso, es el complemento perfecto de lo que el otro estaba diciendo.
Estás convencido de que estás conectando, de que estás participando, de que estás siendo un buen interlocutor, pero lo que el otro siente es otra cosa. Lo que el otro siente es que lo que estaba diciendo no era lo suficientemente importante como para que esperes que su historia, su experiencia, sus palabras fueron un trampolín para las tuyas, no un destino en sí mismas. Que tú no escuchas para entender lo que él vive, sino para encontrar el momento en que puedes empezar a hablar tú. Y eso, aunque suceda en un segundo, aunque nadie lo nombre, aunque la conversación continúe como si nada, deja una marca invisible pero persistente, una marca que se acumula. Y cuando se acumula suficiente, produce exactamente lo contrario a lo que querías. Produce distancia donde querías cercanía, produce fatiga donde querías vínculo, produce la sensación de que estar contigo es agotador aunque nunca haya habido una pelea, aunque nunca haya habido un momento que alguien pueda señalar como el problema. El problema no fue un momento, fue el patrón. Y los patrones son difíciles de ver porque vivimos dentro de ellos. Hay otro hábito del que muy pocos hablan porque es el más doloroso de reconocer, el hábito de corregir en público, el hábito de señalar el error del otro cuando hay más personas escuchando, el hábito de aclarar que los datos que usó son inexactos, que la historia que contó tiene detalles equivocados, que la conclusión a la que llegó no es del todo correcta. Y de nuevo, esto no se hace con maldad, se hace con la convicción de que el rigor es una virtud, de que la exactitud importa, de que ayudar a alguien a no estar equivocado es un acto de respeto y no de humillación, pero el efecto que produce es otro cuando corriges a alguien frente a otros, aunque tengas razón, aunque tus datos sean exactos, aunque tu corrección sea completamente válida, lo que esa persona siente no es gratitud por la precisión. Lo que siente es que la pusiste en evidencia, que aprovechaste el momento en que ella estaba siendo ella misma, en que estaba compartiendo algo, en que estaba expuesta para mostrar que tú sabes más, que tú puedes ver sus errores, que su vulnerabilidad te dio una apertura para quedar por encima y lo que los demás que estaban presentes registran, aunque tampoco lo digan, es exactamente eso, que eres alguien que usa los errores de los demás para construir su propia imagen. Que en la economía de tu ego, el error ajeno es una moneda que cobras sin pensarlo y eso asusta. Asusta porque hace que la gente se cuide de lo que dice frente a ti. Asusta porque hace que prefieran no arriesgarse a equivocarse en tu presencia. Asusta porque pone una especie de vidrio entre tú y los demás, un vidrio transparente que nadie menciona pero que todos sienten. Y cuando hay un vidrio entre tú y las personas que te importan, puedes verte pero no puedes tocarte. Puedes escucharte pero no puedes sentirte. Puedes estar juntos pero no puedes estar cerca. Y eso, amigo mío, es la forma más sutil y más profunda de la soledad. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con el dinero, con el trabajo, con los logros, porque hay un hábito muy particular que aparece en estas áreas y que destruye vínculos de una manera que muy poca gente logra ver a tiempo. Es el hábito de cuantificar en voz alta. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto vale lo que tienes? ¿Cuánto te costó lo que conseguiste? ¿Cuánto tiempo te llevó llegar donde estás? Hay personas que hablan de su vida en números, que cuando cuentan una historia, el número es siempre parte central de la historia. Que cuando comparten un logro, el logro no está completo sin la cifra que lo valida. Que cuando describen una experiencia, la experiencia adquiere su peso real solo cuando el interlocutor puede calcular cuánto representó en términos concretos y medibles. Y esto, que en apariencia es simplemente ser directo, simplemente ser concreto, simplemente no andar con rodeos, produce en el otro un efecto muy particular. Lo pone en una posición de comparación. No importa si lo haces con humildad, no importa si lo haces sin intención de competir, no importa si genuinamente solo estás siendo transparente. Cuando cuantificas tu vida en voz alta frente a alguien, esa persona inevitablemente la compara con la suya. Y si la comparación no le es favorable, y en muchos casos no lo es porque la vida de las personas no sigue los mismos ritmos ni los mismos caminos, si esa comparación no le es favorable, lo que queda en el aire
no es admirable. Es una especie de peso, un peso difuso que no puede sacudir, pero que tampoco puede nombrar. Y la próxima vez que tenga que elegir entre pasar tiempo contigo o hacer otra cosa, ese peso influirá en su decisión, aunque él no lo note conscientemente. No porque seas malo, no porque hayas mentido, sino porque estar contigo lo hace sentir pequeño. Y nadie quiere sentirse pequeño. Nadie elige voluntariamente las compañías que lo hacen sentir pequeño. Ahora llegamos a algo que quiero que escuches con mucha atención, porque es quizás el punto más importante de todo lo que quiero compartir hoy. Llegamos al hábito de dar consejos sin que te los pidan. Hay personas para quienes escuchar es simplemente el periodo de espera antes de aconsejar, para quienes una historia que el otro comparte es automáticamente un problema que hay que resolver, para quienes el rol de buen amigo, de buen compañero, de buena persona, está íntimamente ligado a la capacidad de ofrecer soluciones, de señalar caminos, de decirle al otro qué debería hacer con su situación. Y esto nace de un lugar genuinamente bueno, nace del deseo de ayudar, nace de la empatía, nace de esa parte de nosotros que no soporta ver a alguien en dificultad sin hacer algo al respecto. Pero hay algo que esa parte buena de nosotros no siempre entiende, que no todo lo que se comparte es una petición de solución, que a veces la gente solo necesita ser escuchada, que a veces lo que alguien te está ofreciendo no es un problema sino una confianza, y la confianza no necesita ser resuelta, necesita ser recibida. Cuando alguien te cuenta algo difícil y tú inmediatamente empiezas a decirle lo que debería hacer, lo que le estás comunicando, aunque tu intención sea exactamente la contraria, lo que le estás comunicando es que su experiencia es un insumo para tu análisis, no un momento de su vida que merece ser acompañado simplemente desde la presencia. Le estás diciendo que escucharte hablar de su vida es más valioso que dejarlo hablar de su vida. Le estás diciendo que tienes respuestas que él no encontró, lo cual, aunque sea verdad, muchas veces no es lo que necesita en ese momento. Le estás diciendo que el objetivo de la conversación es resolver, no conectar. Y hay personas que necesitan conectar mucho más que resolver. Y cuando no encuentran esa conexión, dejan de compartir. No porque no confíen en ti, sino porque aprendieron a través de la experiencia que lo que traen a esta relación no se recibe, se procesa. Y nadie quiere ser procesado, queremos ser recibidos. Quiero detenerme aquí un momento para decirte algo que siento que es importante decir con claridad. Todo lo que estoy describiendo hoy no son defectos de personas malas. Son patrones de personas que en algún momento aprendieron a sobrevivir a través del habla. Personas que encontraron en las palabras una forma de sentirse seguros, de sentirse valiosos, de sentirse conectados. Personas que desarrollaron estos hábitos no por maldad, sino por necesidad, y que los siguen usando mucho tiempo después de que la necesidad original desapareció, simplemente porque ya son parte de cómo se mueven por el mundo. El problema no es quién eres. El problema es lo que esos patrones le hacen a tus vínculos cuando los llevas sin examinarte. Y examinarlos duele, siempre duele. Porque cuando empiezas a ver tus propios hábitos con honestidad, cuando empiezas a reconocer los momentos en que tu habla construyó distancia en lugar de cercanía, cuando empiezas a recordar conversaciones específicas con otros ojos, con la nueva comprensión de lo que probablemente el otro sintió, hay un tipo de vergüenza que aparece, una vergüenza que no es paralizante, pero que tampoco es cómoda, una vergüenza que quisieras poder saltarte para llegar directamente al aprendizaje limpio, sin pasar por el reconocimiento incómodo. Pero no hay forma de saltarla. La vergüenza es parte del proceso, no porque debas flagelarte, sino porque sin ella el reconocimiento no tiene peso real. Sin ella es solo información, y la información sin peso no cambia nada. Lo que cambia las cosas es sentir lo que tus acciones produjeron en los demás. No solo entenderlo intelectualmente, sentirlo. Hay algo más que quiero explorar contigo, algo que tiene que ver con el modo en que usamos las historias de otras personas para hablar de nosotros mismos. Esto es sutil, es muy sutil, pero ocurre todo el tiempo.
Y cuando empieces a notarlo, no podrás dejar de verlo. Sucede así. Alguien te cuenta algo, te cuenta sobre un conflicto en su trabajo, sobre una dificultad con alguien que ama, sobre un momento de duda o de miedo. Y tú, mientras lo escuchas, encuentras en su historia el punto de entrada para la tuya. Encuentras el momento donde lo que él vivió te recuerda algo que tú también viviste, o algo que conoces, o algo sobre lo que tienes una perspectiva. Y entonces, sin que lo notes del todo, la conversación viaja desde su historia hacia la tuya. Él comenzó hablando de algo que le importa y terminó escuchándote hablar de algo que te importa a ti. Y cuando esto sucede una vez, es normal, es natural. Las conversaciones fluyen, se conectan, se ramifican. Pero cuando sucede cada vez, cuando hay un patrón constante en el que las historias de los demás son siempre el trampolín para las tuyas, cuando la gente que habla contigo regularmente nota, aunque no pueda articularlo, que de alguna manera todas las conversaciones terminan siendo sobre ti, aunque hayan comenzado siendo sobre ellos, cuando ese patrón se instala, algo cambia en la calidad de tu presencia para esa persona. Empiezas a ser un espejo que solo refleja en una dirección, y los espejos que solo reflejan en una dirección eventualmente dejan de ser interesantes, porque lo que necesitamos de las personas que nos importan no es solo alguien que comparta con nosotros, es alguien que nos reciba, alguien que esté genuinamente curioso por lo que estamos viviendo, alguien que haga de nuestra experiencia el centro por un momento, sin la prisa de hacer que ese centro se desplace hacia otro lugar. Esa capacidad de recibir al otro sin hacer que todo vuelva a ti es una de las formas más poderosas del respeto que puedes ofrecerle a alguien. Y su ausencia, cuando es consistente, es una de las razones más silenciosas y más poderosas por las que la gente se va alejando. No con drama, no con confrontación, simplemente con menos disponibilidad, simplemente con menos energía para el vínculo, simplemente con menos ganas de compartir. Hay una cosa que aprendí de ese hombre con la taza de café a la mitad. No en ese día, porque ese día solo sentí el golpe de sus palabras sin entender del todo qué me estaba diciendo, sino en los meses que siguieron, en los que fui reviviendo esa conversación de maneras distintas, encontrando nuevas capas en lo que él dijo, entendiendo gradualmente lo que yo no había podido ver en ese momento. Lo que aprendí es esto: el respeto que los demás sienten hacia ti no es proporcional a cuánto sabes sobre ti mismo, es proporcional a cuánto sabes sobre ellos. No porque tengas que convertirte en un experto en sus vidas, sino porque el interés genuino en el otro, la curiosidad real por lo que vive y por lo que piensa, es una de las formas más directas de comunicarle que te importa. Y cuando le comunicas a alguien que te importa, no con palabras, sino con la calidad de tu atención, sucede algo que ningún discurso sobre ti mismo puede producir. Esa persona empieza a quererte estar, no por obligación, no por cortesía, sino porque estar contigo la hace sentir vista, la hace sentir que su presencia tiene valor, la hace sentir que el tiempo que pasa contigo no es tiempo que gasta, sino tiempo que recibe algo. Y eso es lo que construye el respeto de manera genuina y duradera, no los logros que describes, no la seguridad que proyectas, no las historias que cuentas, sino la calidad de tu atención hacia los demás, la calidad de tu silencio cuando alguien habla, la calidad de tus preguntas cuando alguien comparte, la calidad de tu presencia cuando alguien necesita ser visto. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con la velocidad a la que respondemos, con la velocidad a la que procesamos lo que el otro acaba de decir y ya estamos formulando nuestra respuesta, ya estamos construyendo nuestra próxima intervención, ya estamos listos para continuar, mucho antes de que el otro haya terminado de decir lo que vino a decir. Esta velocidad es casi siempre inconsciente. No la elegimos, la tenemos. La desarrollamos en años de conversaciones en las que aprendimos que hay que ser rápido, que si no respondes con agilidad pierdes el hilo, que el que piensa mucho antes de hablar parece inseguro o lento o que no tiene nada que aportar. Pero esa velocidad tiene un costo que no siempre calculamos. Cuando respondemos muy rápido, cuando
la transición entre lo que el otro dice y lo que nosotros decimos es casi imperceptible, le comunicamos algo que no queremos comunicar, le comunicamos que no necesitamos tiempo para procesar lo que acaba de compartir, que lo que dijo ya lo teníamos previsto, que su intervención no fue una novedad para nosotros, sino una confirmación de algo que ya sabíamos. Y eso hace que el otro sienta que no lo estamos escuchando de verdad, que lo estamos procesando, sí, pero no escuchando. Porque escuchar de verdad requiere tiempo, requiere el momento en que lo que el otro dijo aterriza en ti y tú dejas que aterrice antes de empezar a construir tu respuesta. Requiere la pequeña pausa, el instante de contacto real con lo que fue dicho antes de que lo conviertas en el punto de partida de lo que tú quieres decir. Y esa pequeña pausa, ese segundo o dos de silencio real entre lo que el otro terminó y lo que tú empiezas, no te hace parecer más lento, te hace parecer más profundo. Te hace parecer alguien que toma en serio lo que el otro le ofrece. Te hace parecer, aunque esta no sea la intención, alguien que vale la pena que te cuenten las cosas. Y eso, que es tan simple, que no requiere talento sino solo conciencia, cambia la experiencia que los demás tienen de estar contigo de una manera que ningún contenido brillante ni ninguna historia impresionante puede producir. Lo que nos lleva a algo que quiero compartir contigo antes de que terminemos. Algo sobre la diferencia entre hablar para ser recordado y hablar para que el otro se sienta recordado. La mayoría de nosotros, cuando queremos dejar una buena impresión, cuando queremos que alguien piense bien de nosotros, cuando queremos que una conversación sea significativa, nos concentramos en lo que nosotros vamos a decir, en cómo vamos a presentar nuestras ideas, en qué también vamos a articular lo que pensamos, en cómo vamos a parecer seguros, interesantes, inteligentes, profundos. Pero hay una paradoja en el centro de todo esto. La paradoja es que las personas no recuerdan la mayoría de lo que les dijiste. Recuerdan cómo se sintieron cuando estaban contigo. Recuerdan si se sintieron vistos o ignorados. Recuerdan si se sintieron interesantes o aburridos. Recuerdan si salieron de la conversación sintiéndose más llenos o más vacíos. Recuerdan si tu presencia les dio algo o les quitó algo. Y eso no lo determina lo que tú dijiste sobre ti mismo. Lo determina lo que tú hiciste con lo que ellos dijeron sobre sí mismos. Si cuando alguien te contó algo, lo escuchaste de verdad y luego, días después, semanas después, meses después, lo mencionaste de una manera que le demostró que lo que compartió contigo no cayó en el olvido, sino que quedó en ti. Si hiciste eso, ese momento vale más que horas de conversaciones brillantes sobre todo lo que tú has logrado. Si cuando alguien estaba pasando por algo difícil, en lugar de apresurarte a decirle lo que debería hacer, simplemente te quedaste ahí, simplemente estuviste presente, simplemente dejaste que tu silencio le dijera que no estaba solo. Ese silencio tuyo quedará en esa persona durante mucho más tiempo que cualquier consejo que pudieras haberle dado. Si cuando alguien cometió un error en tu presencia, en lugar de corregirlo delante de todos, dejaste pasar ese momento y quizás en privado y en el momento adecuado lo mencionaste con cuidado y con respeto, esa persona sabrá algo sobre ti que no se aprende en una conversación. Sabrá que contigo puede bajar la guardia, que contigo no tiene que estar perfectamente armada, que tu presencia no es un examen, sino un refugio. Y esa sensación de que contigo se puede ser sin necesidad de actuar, sin necesidad de defenderse, sin necesidad de medir cada palabra, eso es lo que hace que la gente quiera estar cerca. No una vez, no por obligación, sino de manera genuina y sostenida. Eso es lo que construye el respeto que no se dice pero se siente. Estoy pensando ahora en esa taza de café a la mitad, en ese hombre que dijo lo que dijo y luego siguió sentado en silencio, sin presionar, sin explicar, sin agregar nada más. Solo dejó caer las palabras y esperó. Esperó a que yo hiciera algo con ellas. Durante mucho tiempo hice muy poco. Durante mucho tiempo esas palabras vivieron en algún lugar periférico de mi mente, presentes pero no integradas, como una fotografía que sabes que existe pero que no has mirado bien todavía. Pero llegó el momento en que las miré bien. Y cuando las miré bien, empecé a mirarme bien a mí mismo, a observar mis conversaciones con una honestidad que antes no me había permitido tener, a notar los momentos en que interrumpía,
los momentos en que desviaba la atención hacia mí, los momentos en que aconsejaba cuando nadie me había pedido consejo, los momentos en que cuantificaba cuando lo que el otro necesitaba era simplemente que me importara. No fue cómodo, ya te dije que no lo sería, pero fue necesario. Y fue el comienzo de algo que no tiene nombre sencillo, pero que se parece mucho a crecer de una manera que importa. No crecer en lo que tienes o en lo que logras, crecer en la calidad de tu presencia para los demás, crecer en la capacidad de hacer que las personas que están contigo se sientan mejor por haber estado contigo. Eso no se aprende en libros, no se aprende en cursos. Se aprende en la incomodidad de reconocer tus propios patrones. Se aprende en la disciplina cotidiana de elegir diferente cuando todo en ti quiere seguir igual. Se aprende en la humildad de aceptar que a veces el mejor aporte que puedes hacer a una conversación es callarte. Y se aprende sobre todo en la experiencia de estar con alguien que sí lo hace bien. En la experiencia de estar con alguien cuya presencia te hace sentir que eres interesante, que lo que vives importa, que lo que piensas merece ser escuchado, y salir de esa conversación preguntándote qué hizo esa persona para que te sintieras así y darte cuenta de que probablemente no hizo nada espectacular, que escuchó, que preguntó, que se interesó de verdad, que no compitió, que no se defendió, que no necesitó ser el centro para sentirse bien en la conversación. Eso es todo, y es todo. El respeto genuino no se mendiga, no se compra con logros ni con historias impresionantes, no se construye siendo el más interesante de la sala, se gana siendo el más presente, siendo el que recuerda, el que nota, el que escucha sin urgencia de responder, el que pregunta porque genuinamente quiere saber, no porque sea el turno de preguntar. El que puede sentarse en el silencio de otra persona sin llenarlo con su propio ruido. Y te pregunto, con todo el respeto que te tengo, te lo pregunto no como un juicio, sino como una invitación honesta. La última conversación importante que tuviste, ¿de qué trató principalmente? ¿De lo que el otro vive? ¿O de lo que tú vives? ¿De lo que el otro siente? ¿O de lo que tú sientes? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que lo sientas en silencio, porque en ese silencio, si te das el permiso de estar en él, sin apresurarte a salir, está todo lo que necesitas saber sobre dónde estás y hacia dónde puedes ir. Hay personas que me han escrito durante años preguntándome por qué sus casas se sienten pesadas. No pesadas de cosas, pesadas de aire. Como si el silencio que vive dentro de sus paredes tuviera raíces, tuviera suelo propio, tuviera hambre. Y yo le respondo lo mismo que mi abuela me respondió cuando tenía 12 años y le pregunté por qué había arrancado de raíz la planta que mi madre había plantado junto a la puerta principal. Me dijo algo que yo no entendí entonces. Lo entendí mucho después, cuando ya no podía preguntarle nada más. Me dijo, Yocoy, no todo lo que crece hacia arriba está buscando la luz. Quiero que pienses en eso un momento. No todo lo que crece hacia arriba está buscando la luz. Hay cosas que crecen hacia arriba porque necesitan alejarse de lo que guardan abajo. Y la lengua de suegra, esa planta de hojas largas y afiladas que tanta gente tiene en sus hogares convencida de que purifica el aire y trae prosperidad, es exactamente eso. Una planta que guarda algo en sus raíces que nosotros, distraídos por la belleza de lo que vemos, nunca nos detenemos a preguntar. No vengo a decirte que es una planta mala. Vengo a decirte que es una planta que tiene su lugar. Y ese lugar no es cualquier lugar. Y cuando la ponemos donde no debe estar, no porque ella nos quiera hacer daño, sino porque nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, las consecuencias llegan de una manera tan silenciosa que cuando las notamos ya llevan meses viviendo con nosotros. Esto que voy a contarte hoy me tomó décadas entenderlo. Me tomó perder cosas que no debí perder. Me tomó escuchar a personas que lloraban sin saber por qué sus matrimonios se enfriaban, por qué sus negocios no levantaban, por qué sus hijos se alejaban, por qué el dinero llegaba y se iba como agua entre dedos. Y cuando yo llegaba a sus casas y caminaba por sus pasillos y veía dónde estaban las plantas, a veces ya sabía la respuesta antes de que ellos terminaran de hacerme la pregunta. Pero antes de hablar de eso, necesito contarte de dónde viene lo que sé.
porque yo no aprendí estas cosas en libros, las aprendí en tierra. Las aprendí con las manos sucias y los pies descalzos sobre el suelo de una casa que ya no existe, en un barrio que ya no existe, con personas que ya no están. Y esa es la única forma en que se aprende lo que realmente importa. Cuando era niño en Japón, vivíamos en una casa que tenía un jardín pequeño, no grande. Solo el espacio suficiente para que mi abuela caminara entre sus plantas, sin tropezar. Ella los conocía a todos por nombre. No el nombre científico, el nombre que ella les había dado. El nombre que cada planta se había ganado con el tiempo que llevaba viviendo con nosotros. Y había una regla en ese jardín que ninguno de nosotros se atrevía a romper. Una regla que mi abuela nunca explicó, nunca escribió, nunca justificó. Solo la vivía. Y nosotros la vivíamos con ella sin preguntar por qué. Las plantas de hojas largas y verticales, las que crecían hacia arriba como dedos apuntando al cielo, nunca entraban a la casa. Nunca. Podían estar en el jardín, podían estar en el patio, pero nunca cruzaban el umbral. Y si alguien le regalaba una, ella la recibía con una sonrisa, la agradecía con la misma gracia con que agradecía cualquier cosa y luego la llevaba afuera. Siempre afuera. Yo le pregunté una vez, solo una vez, y me dijo eso que te dije al principio. Y yo me quedé callado porque no entendí. Y ella no volvió a explicar porque para ella no había nada más que explicar. Ella vivía desde un lugar donde las cosas no necesitaban ser explicadas para ser verdad. Pasaron años, muchos años. Y cuando llegué a América Latina, cuando empecé a caminar por las casas de personas de países y culturas que yo apenas estaba comenzando a entender, me encontré con algo que me detuvo en seco: la sansevieria, la lengua de suegra. Esa planta que en el mundo occidental se vende como la planta perfecta para interiores, resistente, purificadora, casi indestructible. Y la vi en todas partes, en las salas, en los dormitorios, en los pasillos, en las oficinas, en los cuartos de los niños, en las esquinas de los negocios, en los baños, y algo dentro de mí se movió. No sé describir eso de otra manera. Algo dentro de mí, algo muy viejo, algo que no era mío, sino de mi abuela y de la madre de mi abuela y de todas las personas que vinieron antes de ellas y que sabían cosas que nosotros hemos dejado de saber porque nos da vergüenza saber cosas que no tienen explicación científica. Algo dentro de mí se movió y me dijo: mira, ¿dónde está esta planta y dime qué está pasando en esta casa? Y empecé a mirar. La primera casa en la que noté esto con claridad fue la de una mujer en Ciudad de México. Ella me había contactado porque su vida llevaba 3 años en una espiral que ella no podía detener. 3 años de pérdidas financieras, emocionales, relacionales. Su esposo había perdido su trabajo. Su hija mayor se había ido de la casa sin decir a dónde. Ella misma había cerrado el pequeño negocio que con tanto trabajo había construido. Y lo más extraño, me dijo, era que no había una razón clara para nada de eso. No hubo un gran desastre, no hubo un evento que pudiera señalar como el principio. Las cosas simplemente se fueron apagando, como velas en un cuarto donde el aire se acaba. Cuando llegué a su casa, lo primero que vi fue la planta en el dormitorio, junto a la cabecera de la cama, una lengua de suegra enorme, exuberante, perfectamente cuidada, que ella me dijo con orgullo que llevaba 5 años en ese lugar porque alguien le había dicho que purificaba el aire mientras dormían y que eso les ayudaría a descansar mejor. 5 años, justo el doble del tiempo que llevaba su vida desmoronándose. Pero no quiero que pienses que yo llegué a esa casa y señalé la planta como si fuera una bruja apuntando a la causa de todos los males. Eso sería simplismo. Eso sería irresponsable. La vida de esa mujer era compleja, como lo es la vida de todos, y había muchas cosas que estaban contribuyendo a lo que estaba viviendo. Pero la planta era una de ellas. Y cuando te explique por qué, cuando entiendas la lógica que hay detrás de esto, no la lógica del miedo, sino la lógica del entendimiento, vas a ver que tiene todo el sentido del mundo.
Las tradiciones del Feng Shui, del Vastu Shastra, de muchas prácticas ancestrales de energía y espacio que han existido en culturas separadas por océanos y siglos, comparten algo en común cuando hablan de las plantas en el hogar. No dicen que las plantas son malas, dicen que las plantas son portales, no en el sentido fantástico de la palabra, en el sentido real. Las plantas son puentes entre el suelo y el aire, entre lo que está abajo y lo que está arriba, entre lo que no vemos y lo que vivimos. Y la energía que una planta procesa, transforma y emite depende profundamente de su naturaleza, de su forma, de cómo crece y de dónde la ponemos. La lengua de suegra tiene hojas que crecen verticalmente, rectas, afiladas en la punta. En el lenguaje de la forma, en lo que los maestros del Feng Shui llaman la energía Sha o el Sha Qi, las formas puntiagudas y verticales concentran y lanzan energía de manera muy específica. No es una energía negativa en sí misma, es una energía activa, penetrante, expansiva, hacia arriba. En un jardín, en un espacio exterior, esa energía puede ser beneficiosa, puede proteger, puede establecer límites. Hay razones por las que muchas tradiciones la plantaban en las entradas de los hogares, orientadas hacia afuera, como guardianas. Pero cuando esa misma energía entra al hogar, cuando esa fuerza penetrante y ascendente se instala en los espacios donde vivimos, donde dormimos, donde conversamos, donde somos más vulnerables, puede comenzar a cortar, no de manera visible, no de manera dramática. Corta de la manera en que el frío corta cuando no te abrigas, poco a poco, imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses temblando. Hay lugares en el hogar donde esta planta es absolutamente inadecuada. Y quiero hablarte de cada uno de ellos, no para que tengas miedo, para que entiendas, para que cuando termines de escucharme hoy, puedas caminar por tu casa con ojos diferentes. Ojos que ven no solo lo que es visible, sino lo que está siendo generado por lo que es visible. El primer lugar donde nunca debes poner una lengua de suegra es el dormitorio. Y esto no es solo mi opinión. Esto está documentado en múltiples tradiciones. El dormitorio es el lugar más íntimo de la casa. Es donde dormimos, donde somos más vulnerables, donde el cuerpo se rinde y la mente se suelta. Es el lugar donde las relaciones se construyen o se destruyen en el silencio de las noches. Es el lugar donde los sueños ocurren, donde el cuerpo se regenera, donde el alma descansa. Es, en muchos sentidos, el corazón invisible de un hogar. La lengua de suegra en el dormitorio introduce una energía que es fundamentalmente incompatible con lo que ese espacio necesita. Necesita calma, necesita suavidad, necesita receptividad. Y esa planta de hojas afiladas que apuntan hacia todas las direcciones genera exactamente lo opuesto. Genera una actividad energética constante. Genera una especie de agitación que no se siente en el cuerpo de manera inmediata, pero que el cuerpo registra. Y con el tiempo esa agitación se convierte en insomnio que no tiene causa aparente. En conversaciones que se tensan sin razón. En una distancia entre las parejas que ninguno puede nombrar, pero que los dos sienten. En ese frío que se instala entre dos personas que se aman y que no entienden porque ya no se tocan de la misma manera. He hablado con tantas parejas que me describen esto. La relación empezó a cambiar. No hubo una pelea grande, no hubo una traición. Simplemente empezó a cambiar. Y cuando pregunto por el dormitorio, cuando pregunto qué hay en ese espacio, muchas veces la respuesta incluye una lengua de suegra. El segundo lugar donde esta planta trae consecuencias que no queremos es la entrada principal de la casa. Esto puede sorprenderte, porque, como te mencioné, en algunas tradiciones esta planta se usaba como protectora en las entradas. Y eso es verdad, pero hay una diferencia crucial que a menudo se pierde en la traducción cuando estas tradiciones llegan a nosotros a través de Internet y de libros escritos por personas que conocen la teoría pero no la práctica. La planta como protectora en la entrada funciona cuando está orientada hacia afuera, cuando sus hojas, esas hojas afiladas y ascendentes, apuntan hacia el exterior. Su función, en ese caso, es repeler
lo que no debe entrar. Funciona como un límite energético. Pero cuando la planta está colocada de manera que sus hojas apuntan hacia el interior de la casa, o cuando está en un espacio que es al mismo tiempo el umbral de llegada y de salida, lo que ocurre es diferente. Lo que ocurre es que esa energía penetrante, en lugar de repeler lo que viene de afuera, empieza a trabajar sobre lo que está dentro. Y lo que está dentro somos nosotros, nuestra familia, nuestra prosperidad, nuestros vínculos. Las personas que tienen esta planta en la entrada de sus casas a menudo me describen una sensación que al principio no pueden articular. Dicen que sienten que su casa no retiene nada bueno, que cuando algo positivo llega no permanece, que el dinero entra y se va, que las personas que visitan la casa se sienten incómodas sin saber por qué y no vuelven, que hay una sensación de umbral, de límite, de que el hogar no termina de ser un lugar de llegada, sino un lugar de paso. Y yo no digo que la planta es la única causa de eso. Nunca digo eso. La vida es demasiado compleja para reducirla a una sola causa. Pero digo que la planta está contribuyendo y a veces cuando retiramos lo que está contribuyendo, lo que queda respira diferente. El tercer lugar que quiero mencionarte es el espacio donde los niños duermen o juegan. Los niños son energéticamente los seres más permeables de un hogar. Antes de que el mundo les enseñe a protegerse, antes de que construyan las capas que todos construimos para sobrevivir en este mundo, los niños absorben todo. Absorben las emociones de sus padres. Absorben las tensiones invisibles del espacio en el que viven. Absorben la calidad del aire energético de la casa con una profundidad que nosotros como adultos ya no somos capaces de tener. Poner una lengua de suegra en el cuarto de un niño es como poner una antena de alta frecuencia en un espacio que necesita, sobre todo, quietud y seguridad. No estoy diciendo que la planta vaya a hacerle daño directo a un niño. Estoy diciendo que la energía que esa planta genera en un espacio cerrado durante muchas horas, especialmente durante las horas de sueño, puede ser percibida por el niño de maneras que se manifiestan como inquietud, como miedos nocturnos, como una dificultad para sentirse completamente seguro en ese espacio. He conocido familias que han pasado años buscando la causa de los problemas de sueño de sus hijos. Han ido con médicos, con terapeutas, con especialistas de todo tipo. Y a veces la respuesta estaba en las plantas. No siempre, no como única respuesta, pero a veces sí. El cuarto lugar del que quiero hablarte es quizás el más importante de todos. El lugar donde las decisiones se toman. El espacio de trabajo, si lo tienes en casa. El rincón donde manejas las finanzas del hogar. El lugar donde te sientas a pensar en el futuro. La lengua de suegra tiene una relación muy particular con la energía del dinero y la prosperidad. Y esta relación es compleja porque la planta en sí misma no es una planta de escasez. En el lugar correcto puede ser una planta de abundancia, puede ser una planta de crecimiento, pero en el lugar incorrecto, especialmente en los espacios asociados con las finanzas y las decisiones importantes, puede generar algo que yo llamo el efecto del corte. El efecto del corte es esto: el dinero llega, pero no se acumula. Los proyectos empiezan, pero no terminan. Las oportunidades aparecen, pero no maduran. Hay una sensación constante de que algo invisible está cortando los hilos justo antes de que los nudos se hagan. Y las personas que viven en este ciclo a menudo desarrollan una creencia profunda de que simplemente no merecen la abundancia, que algo en ellos está roto, que la prosperidad es para otros, pero no para ellos. Y yo les digo, antes de creer que están rotos, miren dónde están sus plantas. Esto puede sonar a simplificación excesiva, lo entiendo. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para buscar causas complejas, a los problemas complejos, y la idea de que una planta puede influir en nuestra prosperidad nos parece desde esa lógica absurda. Pero considera esto: pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de edificios en espacios cerrados, rodeados de objetos, colores, texturas, formas y organismos vivos que están todo el tiempo emitiendo algo: luz, sonido, energía, microondas electromagnéticas, vapores químicos, señales que nuestro sistema nervioso recibe, procesa e interpreta. Y las plantas
como organismos vivos que respiran y crecen y procesan y emiten, son parte de ese ecosistema invisible que nos rodea todo el tiempo. Las antiguas tradiciones que yo respeto, no porque sean antiguas, sino porque han demostrado su validez a través de generaciones de personas que las vivieron y las transmitieron, esas tradiciones entendían esto de manera intuitiva. Entendían que el espacio en el que vivimos no es un contenedor pasivo, es un participante activo en nuestra vida y que cada elemento que colocamos en ese espacio está haciendo algo, no solo decorando, haciendo algo. Mi abuela lo sabía y por eso nunca dejaba entrar a la casa ciertas plantas, no porque tuviera miedo de ellas, sino porque las respetaba lo suficiente como para entender que no todo ser vivo armoniza con todos los espacios, que poner algo en el lugar equivocado no es solo un error estético, es una forma de ignorar la naturaleza de lo que estamos invitando a nuestros hogares. Ahora bien, aquí viene la parte que para mí es la más importante de todo esto, la parte que más me importa que te lleves hoy. No es el miedo, no es la lista de lugares prohibidos, es esto. ¿Por qué seguimos haciendo cosas que no nos sirven? ¿Por qué ponemos plantas en los lugares equivocados? ¿Por qué decoramos sin pensar? ¿Por qué llenamos nuestros hogares de cosas cuya naturaleza no entendemos? Y la respuesta es que hemos dejado de hacer preguntas. Hemos dejado de preguntarle a los objetos y a los seres vivos que invitamos a nuestros hogares, ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Qué me das? ¿Y qué me pides a cambio? Mi abuela le hablaba a sus plantas, literalmente, no en el sentido metafórico de acariciarlas de vez en cuando. Le hablaba, les preguntaba y las escuchaba de la manera en que solo puedes escuchar cuando estás en silencio completo, cuando dejas de llenar el silencio con ruido propio, cuando te quedas quieto el tiempo suficiente para que lo que está frente a ti pueda comunicarte algo. Eso es lo que hemos perdido, no la capacidad de hablarles a las plantas. Eso sería lo superficial. Lo que hemos perdido es la capacidad de quedarnos quietos el tiempo suficiente para escuchar, para percibir, para sentir la diferencia entre lo que nutre y lo que drena, entre lo que protege y lo que penetra, entre lo que nos acompaña y lo que simplemente no pertenece al espacio en el que vivimos. Y recuperar esa capacidad, esa sensibilidad que en realidad nunca desaparece del todo porque es parte de lo que somos como seres vivos, en comunicación constante con el mundo que nos rodea, eso es lo que yo llevo décadas intentando hacer con cada persona que me busca. No convencerlos de nada, no asustarlos de nada, solo recordarles que saben más de lo que creen, que sus cuerpos perciben cosas que sus mentes han aprendido a ignorar. Que si una habitación siempre les genera una sensación rara, si un espacio de su casa siempre los cansa en lugar de recargarlos, si hay lugares donde no quieren sentarse aunque no sepan por qué, esas percepciones no son superstición, son información. Ahora déjame hablarte de algo que va más allá de los lugares específicos. Déjame hablarte de la combinación, porque el problema con la lengua de suegra no es solo dónde está, es también con qué está. Y esto es algo que poca gente menciona cuando habla de esta planta. Hay personas que colocan esta planta en espacios que en sí mismos ya tienen una carga energética pesada, esquinas donde el flujo del espacio se estanca, lugares donde la luz no llega bien, rincones que ya de por sí generan esa sensación de peso y oscuridad. Y en esos lugares, en lugar de una planta que ayude a transformar esa energía, colocan la lengua de suegra, que tiene una naturaleza que no es transformadora, sino concentradora. Y lo que ocurre es que la planta concentra lo que ya estaba ahí, lo amplifica, lo hace más denso. Piensa en ello así. Imagina que en un rincón de tu casa hay una humedad que no ves, no la sientes al tacto, no la hueles todavía, pero está ahí, en el material de la pared, en el espacio entre las piedras, y pones en ese rincón una planta que retiene la humedad más que otras, que procesa el agua de manera diferente. Con el tiempo, esa humedad invisible se vuelve visible. No porque la planta la creó, sino porque la planta
la concentró hasta que no pudo seguir siendo ignorada. La lengua de suegra hace algo similar con la energía, con lo que en muchas tradiciones se llama energía estancada o energía densa. Los espacios donde la vida fluye con dificultad, donde hay conflictos que no se resuelven, donde hay tristezas que no se procesan, donde hay palabras que se quedaron sin decir durante años. Esos espacios tienen una carga particular y esa carga necesita ser transformada, no concentrada. Las plantas que transforman energía son plantas de otro tipo, plantas de hojas redondeadas, suaves, que crecen hacia afuera en lugar de hacia arriba, plantas que florecen, plantas que huelen, plantas que tienen una relación activa con la luz. Esas son las plantas que pertenecen a los espacios de carga densa, no la lengua de suegra. La lengua de suegra pertenece a los espacios de paso, a los espacios de protección, a los espacios exteriores donde su naturaleza ascendente y penetrante cumple una función específica. En un corredor largo de una oficina, donde las personas entran y salen pero no habitan. En un jardín exterior, en un balcón que da hacia afuera. En la entrada de un negocio, orientada de manera específica para que sus hojas trabajen hacia el exterior. Y cuando decimos que algo pertenece a cierto lugar, no estamos diciendo que la planta es mala, estamos diciendo que es poderosa en su especificidad, que tiene una naturaleza tan particular que ignorarla es desperdiciarla en el mejor de los casos y trabajar en contra de nosotros mismos en el peor. Esta es la enseñanza de fondo. Esta es la cosa que yo quiero que te lleves más allá de los datos específicos sobre los lugares donde no debe estar. La enseñanza de fondo es que cada elemento que entra a tu hogar tiene una naturaleza que existe independientemente de lo que nosotros pensemos sobre ella, de si la conocemos o no. Y honrar esa naturaleza es honrar tu propio espacio. Es hacer de tu hogar un lugar consciente en lugar de un lugar acumulativo. Hay tanta gente que vive en casas llenas de cosas que nadie eligió realmente, que llegaron de regalo, que se compraron sin pensar, que se pusieron en algún lugar porque había espacio. Y esos hogares llevan la huella de esa inconsciencia, no de una manera dramática, de una manera suave, cotidiana, que se parece a vivir con un zumbido de fondo que nunca desaparece del todo, que se parece a nunca terminar de descansar del todo dentro de casa, que se parece a sentir que tu hogar te cansa en lugar de recuperarte. Yo he entrado a casas que huelen a silencio, no al silencio del descanso, al silencio de las cosas que se han ido callando, las conversaciones que dejaron de ocurrir, los sueños que se abandonaron, los proyectos que se iniciaron y murieron en una esquina. Y muchas veces en esas casas hay una lengua de suegra en el lugar equivocado, siempre bien cuidada, siempre verde y exuberante, porque esa planta es extraordinariamente resistente, sobrevive a casi todo, pero eso no significa que lo que genera sea bueno para nosotros. La resistencia no es lo mismo que la armonía. Algo puede ser muy resistente y al mismo tiempo completamente incompatible con el espacio en el que vive. Y nosotros, que tendemos a asociar la vitalidad de la planta con su efecto benéfico sobre nosotros, a menudo confundimos esas dos cosas. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre en Bogotá. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, que había trabajado toda su vida para construir algo que dejarte a su familia. Un negocio, una casa, un legado. Y en los últimos 5 años, sin razón clara, todo estaba decayendo. El negocio perdiendo dinero, la familia en tensión, él mismo sintiendo un cansancio que no era físico, sino de otro tipo. Un cansancio que él describía como si llevara años caminando contra el viento sin poder avanzar. Cuando entré a su casa, lo primero que me llamó la atención no fue la lengua de suegra, fue el silencio. Era un silencio que tenía textura, que se podía casi tocar. Y entonces vi las plantas, 3 lenguas de suegra en la sala, una en el pasillo principal y una, la más grande de todas, directamente frente al escritorio donde él manejaba las cuentas del negocio. Le pregunté cuánto tiempo llevaban ahí. Me dijo que las había puesto cuando leyó en internet
que la lengua de suegra atraía la prosperidad y limpiaba el aire, las había puesto exactamente 5 años antes. 5 años. No te digo esto para que pienses que hay magia en los números. Te lo digo para que entiendas que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Las influencias energéticas de los espacios se acumulan, son graduales, son lentas, son como el agua que erosiona la roca. La roca no nota nada durante mucho tiempo y luego un día ya no hay roca donde había roca. Ese hombre escuchó lo que yo le dije. Y lo que me conmovió de él fue que no discutió, no se burló, no me pidió pruebas científicas. Me miró en silencio un momento largo y me dijo, yo lo sabía. No sabía que lo sabía, pero lo sabía. Y esa frase me quedó, porque eso es exactamente lo que pasa. Nosotros lo sabemos, nuestros cuerpos lo saben, nuestra intuición lo sabe, pero hemos aprendido a no confiar en lo que sabemos si no podemos justificarlo con un argumento que suene razonable desde la lógica que el mundo nos ha enseñado a usar. Él movió las plantas, no las tiró. Eso también es importante. No estoy diciéndote que la lengua de suegra es una planta que deba desaparecer de tu vida. Te estoy diciendo que tiene su lugar. Y ese lugar, cuando se encuentra, es poderoso. Las movió al jardín exterior. Las distribuyó en el perímetro de la propiedad, orientadas hacia afuera. Y en el espacio del escritorio puso algo diferente, algo más suave, algo que en lugar de concentrar energía, la dispersaba y transformaba. No voy a decirte que su vida cambió de un día para otro. Eso sería prometerle algo a alguien que no me pertenece prometer. Pero sí te digo que cuando lo vi, unos meses después, él mismo lo describió así. La casa respira diferente. Y cuando la casa respira diferente, nosotros respiramos diferente. Y cuando respiramos diferente, pensamos diferente. Y cuando pensamos diferente, decidimos diferente. Y cuando decidimos diferente, vivimos diferente. Todo empieza en el espacio. Esto que las tradiciones ancestrales han sabido siempre, que el espacio en el que habitamos moldea quiénes somos, que el entorno no es pasivo sino activo, que cada elemento de nuestro hogar está participando en el tejido invisible de nuestra vida cotidiana. Esto es algo que la ciencia moderna está apenas empezando a confirmar, no en los términos en que mis antepasados lo describían, en sus propios términos, con sus propios lenguajes. Pero la conclusión es la misma: el espacio importa, el entorno importa, las plantas importan. Y la lengua de suegra, esa planta que tanto amamos por su resistencia y su elegancia, importa profundamente. Pero importa diferente dependiendo de dónde está. Y cuando está en el lugar equivocado, esa importancia se convierte en una silenciosa fuente de lo que nadie quiere en su hogar. Luto, esa palabra que puse en el título de este video. Quiero hablar de ella porque sé que para muchos suena exagerada. ¿Cómo una planta puede atraer luto? Y yo les respondo con otra pregunta. ¿Qué es el luto en su forma más amplia? El luto no es solo la pérdida de una persona. El luto es la pérdida de cualquier cosa que amábamos y que ya no está. El luto de un matrimonio que se enfría sin que nadie quiera que se enfríe. El luto de un sueño que se abandona sin que nadie tome la decisión consciente de abandonarlo. El luto de una relación entre padres e hijos que se distancia sin un motivo claro. El luto de la prosperidad que se fue sin irse del todo, que se queda en ese estado intermedio donde nunca es suficiente, pero tampoco es catastrófico, ese territorio gris donde la vida pasa sin que la vivamos realmente. Ese tipo de luto es el que yo he visto en las casas donde la lengua de suegra está en el lugar equivocado. No siempre, no automáticamente, pero con una frecuencia que ya no me permite ignorarlo. Y la pobreza, esa otra palabra del título. No hablo solo de la pobreza económica, aunque esa también ocurre. Hablo de la pobreza del espíritu, de la pobreza de los vínculos, de la pobreza de los sueños, de esa sensación de que la vida tiene menos de lo que debería tener, de que algo que debería estar ahí no está, de que hay un hueco que nadie sabe nombrar, pero que todos sienten. Esa pobreza invisible es la que más me preocupa, porque la pobreza económica tiene soluciones económicas,
Pero la pobreza del espíritu, la que se instala cuando el espacio en el que vivimos no nos sostiene, sino que nos drena, esa pobreza es más difícil de identificar y más difícil de revertir. Quiero hablarte de un detalle que muy pocas personas mencionan cuando hablan de la lengua de suegra y la energía del hogar. Un detalle que para mí es uno de los más reveladores. La lengua de suegra, como saben quienes la cuidan, es una planta que no necesita mucho. No necesita mucha agua, no necesita mucha luz. Sobrevive en condiciones en las que otras plantas morirían. Y esa capacidad de sobrevivir en la penuria, esa adaptación a la escasez, es una de sus características más notables desde un punto de vista biológico. Pero energéticamente, lo que una planta ha aprendido a vivir es lo que una planta irradia. Una planta que ha adaptado su naturaleza a la escasez, que ha hecho de la privación su condición normal, que puede vivir con muy poco durante muchísimo tiempo. Esa planta lleva en su esencia una relación muy particular con la escasez. No quiero que pienses que la planta decide nada. No decide, pero es lo que es. Y lo que es algo que ha encontrado en la penuria su forma natural de existir. Cuando ponemos esa planta en los centros energéticos de nuestro hogar, los espacios de prosperidad, los espacios de creación, los espacios de intimidad y de sueño, estamos poniendo en esos espacios a un ser vivo cuya naturaleza profunda es la supervivencia en la escasez. No la abundancia, la supervivencia. Y hay algo en nosotros, algo muy profundo y muy antiguo, que responde a eso. Ahora bien, quiero decirte algo que puede parecer contradictorio con todo lo que he dicho y que sin embargo es fundamental para entender de manera completa lo que intento transmitirte. El conocimiento sin amor es solo información. Puedo decirte todos los lugares donde no debe estar la lengua de suegra. Puedo darte todos los códigos del Feng Shui y del Vastu Shastra y de todas las tradiciones que hablan de la energía de las plantas. Y si todo eso llega a ti como una lista de prohibiciones, como un conjunto de miedos, como una nueva razón para sentir que tu casa está mal y que tú lo has estado haciendo mal todo este tiempo, entonces he fallado en lo más importante. Lo más importante es esto. Tu hogar es un ser vivo. Merece tu atención consciente. Merece que lo mires con ojos que preguntan en lugar de ojos que suponen. Merece que le preguntes cómo está. Merece que camines por él despacio de vez en cuando, sin teléfono, sin prisa, y que sientas cada espacio. Que notes cuáles te dan energía y cuáles te la quitan. Que honres lo que percibes en lugar de descartarlo por no tener explicación racional. Y si en ese proceso descubres que la lengua de suegra que llevas años cuidando con amor está en un lugar que no le corresponde, no la veas como una enemiga. Trátala como lo que es, un ser vivo con una naturaleza poderosa que merece el lugar correcto para expresar esa naturaleza. Muévela, dale el lugar que le pertenece y en el lugar que queda vacío, pon algo que sí armonice con lo que ese espacio necesita ser. Eso es todo. No hay misterio oscuro, no hay maldición, no hay destino inevitable. Solo hay la invitación de ver tu hogar con más conciencia de la que quizás has tenido hasta ahora. La invitación de hacerle preguntas al espacio en que vives y de estar dispuesto a escuchar las respuestas, aunque esas respuestas te pidan cambiar algo. Déjame contarte qué pasó con la mujer de Ciudad de México. La que tenía la lengua de suegra junto a la cabecera de su cama, volví a saber de ella unos 7 meses después de que hablamos. Me escribió. Y lo que me escribió lo tengo guardado no en mi teléfono, sino en ese lugar donde se guardan las cosas que no quieres olvidar. Me dijo, Yokoi, moví la planta la misma noche que hablamos, la puse en el balcón y esa noche dormí diferente. No puedo explicarte cómo, solo diferente. Más pesada, en el buen sentido, como cuando estás tan cansada que el cuerpo cede de verdad. Han pasado 7 meses. Mi hija volvió. No sé si tiene que ver, pero volvió. Y mi esposo encontró trabajo. Y yo he empezado a construir algo nuevo. Pequeño todavía, pero hay algo creciendo que antes no crecía. La planta en el balcón está preciosa, por cierto. Nunca la había visto tan florecida. No sé si la planta tenía que ver con todo eso. Honestamente no lo sé.
La vida de esa mujer era compleja y lo seguía siendo. Pero algo cambió. Y el cambio empezó esa noche, con una decisión pequeña, con mover una planta de un lugar a otro. A veces las puertas grandes se abren con llaves pequeñas. Esto es lo que yo aprendí de mi abuela, no de libros, no de conferencias, de verla en ese jardín pequeño, hablándole a sus plantas, con la misma seriedad y la misma ternura con que le hablaba a las personas, de ver cómo elegía con cuidado lo que entraba a la casa y lo que se quedaba afuera, de entender mucho después de que ella ya no estaba para explicarme nada, que lo que ella estaba haciendo era exactamente lo que yo intento hacer con cada persona que me busca. Crear espacios donde la vida quiera quedarse, no espacios perfectos, no espacios libres de dolor o de conflicto, porque esos espacios no existen, sino espacios donde el dolor tiene lugar para moverse y no solo para estancarse. Espacios donde el conflicto puede resolverse porque el aire que se respira permite que las palabras fluyan en lugar de quedarse atrapadas. Espacios donde el sueño es sueño de verdad, donde la intimidad es posible, donde el dinero no se siente perseguido sino bienvenido, donde los hijos quieren volver. Eso es lo que el espacio consciente hace. Y la lengua de suegra, en su lugar correcto, puede contribuir a eso. En sus lugares incorrectos, contribuye a lo contrario. Ahora sabes cuáles son esos lugares. Y tienes la posibilidad de hacer algo con lo que sabes. No la obligación, la posibilidad, que es lo más hermoso que puede ofrecerle el conocimiento a alguien. No la certeza de lo que debe hacer, sino la claridad de lo que puede elegir. Camina por tu casa hoy. Mira dónde está tu lengua de suegra. Y luego quédate quieto un momento en ese espacio. No pienses, solo siente. Tu cuerpo ya sabe, siempre ha sabido. La maceta de cerámica verde oscuro que tenía mi abuela en el jardín, la única que nunca se movió del lugar, la que estaba siempre en la esquina del patio mirando hacia afuera, hacia la calle. Esa maceta la heredé yo cuando ella murió. La tuve en mi departamento durante un tiempo. La puse en distintos lugares buscando el lugar que le correspondía dentro de mi espacio y en ninguno se sentía en su lugar. En ninguno la planta florecía como florecía en el jardín de mi abuela. Hasta que un día la puse en la entrada de mi casa, mirando hacia la puerta, hacia el exterior. Y esa misma tarde, por primera vez en meses, sentí que mi casa me recibía de una manera diferente al volver. No sé si la planta lo causó. Sé que ocurrió al mismo tiempo. Y a veces eso es suficiente. La tierra de esa maceta, la tierra que mi abuela cuidó durante décadas, todavía huele a algo que no sé nombrar, a algo que se parece a la palabra permanencia, a algo que se parece a la palabra raíz, a algo que me recuerda que hay cosas que pertenecen exactamente donde están y no en ningún otro lugar. Que así sea en tu hogar también.